Mono está temblando. No es frío, y no es miedo a la oscuridad de la selva. Es un terror mucho más profundo, un frío que le congela los huesos desde adentro. Mono acaba de cometer ese pecado. Otra vez. Sí, ese mismo con el que prometió no volver a caer. Ese que le juró a Dios, con lágrimas en los ojos la semana pasada, que ya había dejado atrás. Pero hoy, en un momento de debilidad, la carne de Mono ganó, y ahora el silencio en su habitación es ensordecedor. Mono siente que algo se rompió. Esta vez se siente diferente. Antes sentía convicción, sentía tristeza, pero ahora siente un vacío aterrador. Una voz oscura, sutil pero pesada como el plomo, le susurra al oído. Ya fue demasiado. Dios tiene paciencia, pero tú ya cruzaste la línea. Esta vez, Mono, perdiste tu boleto al cielo. Ya no eres salvo. El Espíritu Santo se fue. Mono corre a su Biblia, buscando consuelo, pero sus ojos caen en versículos que parecen confirmar su sentencia de muerte. Lee Hebreos y siente que el suelo se abre. Intenta orar, pero las palabras rebotan en el techo. ¿Te ha pasado? ¿Has sentido ese nudo en el estómago que te dice que quizás, solo quizás, tu pecado fue demasiado grande para la gracia de Dios? ¿Que has perdido tu salvación para siempre? Mono sabe que hay muchos hermanos en la tribu que viven con este pánico constante. Viven deshojando una margarita espiritual. Me quiere, no me quiere, soy salvo, no soy salvo. Un día sienten que van al cielo, y al siguiente, cuando fallan, sienten que van directo al infierno. Pero Mono necesita saber la verdad, no lo que dicen sus emociones, ni lo que susurra el enemigo, sino lo que dice el documento legal de su alma, la Biblia. ¿Puede un cristiano verdadero, nacido de nuevo, perder su salvación por pecar gravemente? Mono va a descubrirlo hoy, y la respuesta va a sacudir los cimientos de tu fe. La situación de Mono es crítica. No es solo que pecó, es la naturaleza de su caída. Fue consciente, sabía que estaba mal y lo hizo de todos modos. Y ahora, el acusador, ese león rugiente que no descansa, ha montado un tribunal en la mente de Mono. El enemigo le presenta la evidencia. Mira tu historial. Mira tus promesas rotas. Un verdadero hijo de Dios no haría esto. Claramente, te has engañado a ti mismo. Mono empieza a conectar puntos que no debería conectar. Piensa que la salvación es como un salario, algo que se gana y se mantiene con buen comportamiento. Si trabajas bien, te pagan, vas al cielo. Si faltas al trabajo o quemas la fábrica, pecas, te despiden, pierdes la salvación. Bajo esta lógica humana, Mono está despedido, está fuera de la empresa divina, y la desesperación lo lleva a querer esconderse de Dios, lo cual es el peor error táctico en medio de una guerra espiritual. El problema es que Mono está mirando su desempeño para medir su posición legal ante Dios. Es como si un hijo pensara que deja de ser hijo de su padre porque rompió una ventana jugando a la pelota. El miedo paraliza a Mono. Deja de orar porque siente que es hipócrita. Deja de leer porque se siente condenado. Y así, el enemigo logra su objetivo, no necesariamente quitarle la salvación, sino neutralizarlo completamente, dejándolo tirado en el barro, convencido de que ya no pertenece al palacio. Pero entonces, en medio de su angustia, Mono decide abrir el mapa de la verdad. Necesita saber qué dice el juez supremo, no el fiscal acusador, y encuentra palabras que brillan como antorchas en una cueva oscura. En Juan 10, 27, 29, Jesús dice algo que hace que el corazón de Mono deje de correr y empiece a latir con esperanza. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Lee bien, Mono. Jesús no dijo, les doy vida temporal hasta que la estropeen. Dijo vida eterna, y añade una cláusula de seguridad absoluta.
Nadie las arrebatará de mi mano. Si la salvación dependiera de que Mono se aferrara a la mano de Jesús, Mono ya se habría soltado hace tiempo, porque sus manos son resbalosas y débiles. Pero la seguridad no radica en el agarre de Mono sobre Jesús, sino en el agarre de Jesús sobre Mono. ¿Quién es más fuerte? ¿El pecado de Mono o la mano de Cristo? Luego, Mono encuentra Romanos 8:38-39, donde Pablo hace una lista exhaustiva de cosas que no pueden separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir. Mono se detiene ahí. Ni lo presente, su pecado actual, ni lo porvenir, sus errores futuros. Nada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La base bíblica empieza a demoler el argumento del miedo. La salvación no es un contrato de alquiler que se renueva cada mes si pagas la renta. Es una adopción sellada con sangre. Mono entiende que esto es vital. Si estás viviendo en el terror de perder tu salvación cada vez que fallas, no puedes crecer. Un niño que tiene miedo de que sus padres lo echen a la calle si derrama la leche, no puede desarrollarse sanamente. Pero antes de que Mono profundice en cómo distinguir entre una caída y una apostasía real, y qué hacer con esos versículos difíciles que asustan a todos, hay algo importante que debemos hacer como tribu. Si este mensaje está tocando esa fibra sensible en tu corazón, si alguna vez has sentido ese miedo frío de haber sido desechado por Dios, considera suscribirte al canal. No es para inflar números, es porque hay miles de monos allá afuera siendo torturados por el enemigo con mentiras sobre su salvación, viviendo derrotados cuando deberían estar peleando. Al suscribirte, le dices a YouTube que este mensaje de gracia y verdad es urgente. Ayúdanos a rescatar a otros soldados heridos. Y ahora Mono va a desglosar, paso a paso, cómo entender la seguridad de tu salvación sin caer en el libertinaje. 1. La diferencia entre relación y comunión. Mono necesita entender esta distinción crítica con una analogía simple. Imagina que Mono es hijo de papá Mono. Ese es un hecho biológico y legal. Relación. Un día, Mono desobedece y rompe el jarrón favorito de su papá y le grita enojado. En ese momento, la atmósfera en la casa es tensa. No se hablan. Hay distancia emocional, comunión rota. Pero, ¿dejó Mono de ser hijo? No. Su ADN no cambió. Su apellido no se borró. La relación de hijo sigue intacta, pero la comunión está dañada. El Salmo 89, 30, 33 lo explica perfectamente hablando del linaje de David. Si dejaren sus hijos mi ley, y no anduvieren en mis juicios, entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades, mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. Dios disciplina al hijo que peca, sí, duele, sí, pero la disciplina es prueba de que eres hijo, no de que dejaste de serlo. Si fueras un extraño, a Dios no le importaría corregirte. Hebreos 12:6 dice, porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. El miedo de Mono a haber perdido la salvación es, irónicamente, una señal de que su conciencia está viva y de que el espíritu le está redarguyendo. Un cadáver no siente dolor. Un hijo vivo, sí. 2. El sello de garantía irrompible. Cuando Mono compró su salvación, espera, Mono no la compró. Fue un regalo. Pero cuando la recibió, algo sobrenatural ocurrió. Efesios 1, 13, 14 dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. La palabra arras, en griego, significa un depósito de garantía, un enganche que asegura que la compra se completará. Imagina que Dios envía un paquete, el alma de Mono, destino al cielo. Dios mismo lo empaqueta y le pone un sello lacrado de alta seguridad. El Espíritu Santo. El enemigo puede intentar rasguñar el paquete,
ensuciarlo por fuera, golpearlo en el trayecto, pero no tiene la autoridad ni el poder para romper el sello que Dios puso. Efesios 4:30 nos advierte: «Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención». Nota que dice que podemos contristar, entristecer al Espíritu, pero en el mismo versículo dice que estamos sellados para el día de la redención. No dice sellados hasta que peques. El sello es hasta el destino final. Si Mono pudiera romper ese sello con su pecado, entonces el pecado de Mono sería más poderoso que el sello de Dios, y eso es teológicamente imposible. 3. El mito del pecado imperdonable en la mente de Mono. Mono, como muchos, tiembla pensando que ha cometido la blasfemia contra el Espíritu Santo, Mateo 12:31-32. Piensa: tal vez mi pecado repetitivo es esa blasfemia. Vamos a aclarar esto con la Biblia. El contexto de ese pasaje muestra a los fariseos atribuyendo las obras de Jesús al diablo, con un corazón totalmente endurecido y un rechazo consciente y final de la verdad, teniendo a Jesús enfrente. Mono, escúchame bien. Si estás preocupado por haber cometido el pecado imperdonable, es la prueba más clara de que no lo has cometido. Quien comete ese pecado tiene el corazón tan cauterizado que no le importa a Dios, no siente culpa y no tiene ningún deseo de arrepentirse. Tu dolor, tu miedo y tu deseo de volver a Dios son la evidencia de que el Espíritu Santo todavía está trabajando en ti. El enemigo usa este miedo para paralizarte, pero es un león sin dientes. 4. La naturaleza del nuevo nacimiento. Mono piensa: bueno, yo nací de nuevo, pero luego pequé, así que morí de nuevo. Pero la Biblia usa la metáfora del nacimiento por una razón. Tú no puedes desnacer. Una vez que la vida de Dios entra en un espíritu muerto, esa vida es, por definición, eterna. Primera Pedro 1:23 dice que hemos renacido de una simiente incorruptible. Si la salvación se perdiera, tendríamos que volver a crucificar a Cristo cada vez que queremos resalvarnos. Hebreos 10 explica que el sacrificio de Jesús fue una vez y para siempre. No es una batería que se recarga, es una obra completa. Cuando Jesús dijo en la cruz, «consumado es», no dijo «consumado es», siempre y cuando Mono no se enoje en el tráfico. La deuda fue pagada en su totalidad, pasado, presente y futuro. Cuando Mono peca hoy, no sorprende a Dios. Dios ya sabía que Mono iba a hacer eso cuando lo llamó, y aún así lo llamó. La gracia de Dios es mayor que el pecado de Mono. 5. ¿Entonces puedo pecar todo lo que quiera? Aquí es donde la mente de Mono debe madurar. Esta es la pregunta que siempre surge y que Pablo anticipó en Romanos 6:1. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. La seguridad de la salvación no es una licencia para pecar, es la motivación para la santidad. Piénsalo así. Si Mono sabe que su esposa lo ama incondicionalmente y que nunca se divorciará de él aunque cometa errores, ¿eso hace que Mono quiera traicionarla más? No. Esa seguridad de amor incondicional hace que Mono quiera amarla y respetarla más. El que dice, soy salvo, así que voy a pecar deliberadamente y no me importa, demuestra que probablemente nunca ha nacido de nuevo. La naturaleza de un verdadero hijo de Dios es odiar el pecado, incluso cuando lucha con él. Si amas tu pecado y planeas pecar sin remordimiento, revisa tu fe. 2 Corintios 13:5. Pero si odias tu pecado, si te duele caer, si luchas contra él aunque pierdas batallas, esa es la marca de un guerrero, no de un traidor. La verdad bíblica es que Mono puede caer en el lodo, puede ensuciarse mucho, puede parecerse al mundo por un momento, pero un cerdo se siente cómodo en el lodo. Una oveja que cae en el lodo bala, llora y busca salir porque esa no es su naturaleza. Tú eres una oveja.
El lodo no te hace cerdo. Solo te hace una oveja sucia que necesita que el pastor la lave. Ahora, ¿qué hace Mono con esta información? ¿Cómo sale de este pozo de culpa? Primero, aplicación inmediata, corre hacia Dios, no lejos de Él. La estrategia de Adán en el Edén fue esconderse. Falló. La estrategia de Mono debe ser 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nota que dice, fiel y justo. Fiel porque lo prometió, y justo porque Jesús ya pagó por ese pecado. Dios no te cobrará 2 veces la misma deuda, una a Jesús y otra a ti. Confiesa específicamente, sin excusas. Señor, hice esto, es maldad, me duele, perdóname. Segundo, deja de discutir con el diablo. Cuando el enemigo te diga, no eres digno, dile, tienes razón, no lo soy, pero Jesús sí lo es, y yo estoy con él. Apocalipsis 12:11. Dice que vencieron al acusador por medio de la sangre del Cordero, no por medio de su récord impecable. Tu defensa en la corte celestial no son tus buenas obras, es la sangre de tu abogado. Cuando sientas condenación, apunta a la cruz. La condenación te aleja de Dios. Aléjate, estás sucio. La convicción del Espíritu te acerca a Dios. Ven, vamos a limpiarte. Aprende a distinguir las voces. Tercero, restaura el gozo, no la salvación. David, después de cometer adulterio y asesinato, pecados gravísimos, oró en el Salmo 51:12. Vuélveme el gozo de tu salvación. No dijo, vuélveme la salvación. Él sabía que seguía siendo de Dios, pero había perdido el gozo, la paz, la intimidad. Lo que necesitas recuperar hoy no es tu adopción, es tu sonrisa espiritual. Y eso se recupera creyendo que Dios es quien dice ser, un Padre perdonador. Después de aplicar esto, la vida de Mono cambió. No dejó de ser tentado, pero dejó de vivir aterrorizado. Entendió que su seguridad eterna descansa en el carácter de Dios y no en la firmeza de Mono. Y paradójicamente, al saberse seguro y amado, empezó a pecar menos. Porque la gracia educa, el miedo solo reprime. Pero Mono quiere ser honesto. Esto no significa que no habrá consecuencias terrenales. Si Mono rompe una ventana, el padre lo perdona. Pero Mono quizás tenga que trabajar para pagarla o sentirá frío esa noche. El pecado siempre trae dolor, ruptura y pérdida de tiempo. Dios te perdona la pena eterna, pero a veces te deja lidiar con la consecuencia temporal para enseñarte a odiar el pecado. No juegues con fuego solo porque tienes un traje ignífugo. Hermanos monos, si hoy están en el suelo, con el enemigo pisándoles la cabeza y diciéndoles que todo acabó, levántense en el nombre de Jesús, sacúdanse el polvo, miren la cruz. La tumba está vacía y el trono está ocupado por alguien que te ama hasta el extremo y que juró que no te perdería. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Él la empezó. Él la termina. Tú solo mantente caminando. Mono quiere saber, ¿cuál es el argumento que más usa el enemigo para hacerte dudar de tu salvación? ¿Es un pecado pasado? ¿Es la falta de sentimientos? ¿Es una duda intelectual? Déjalo en los comentarios. Al exponer la mentira, pierde poder. Vamos a orar unos por otros en los comentarios para romper esas cadenas de duda. Y por favor, si tienes un amigo, un hermano, alguien que se alejó de la iglesia porque piensa que ya no tiene remedio, compártele este video. Sé el instrumento que Dios use para traer a esa oveja de vuelta al redil. A veces, solo necesitan saber que la puerta sigue abierta. Oremos. Padre, gracias porque mi salvación no depende de mi fuerza, sino de la tuya. Gracias por la sangre de Cristo que limpia todo pecado. Silencia hoy la voz del acusador en la mente de mis hermanos.
Restaura el gozo de tu salvación en cada corazón herido. Que sepan que son tuyos, hoy y siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Mono dice: Dios te bendiga. Tu nombre está escrito con tinta indeleble. Seguimos en la batalla.